Buenas tardes y día 33 del confinamiento de este año 1 de la, de la pandemia, y menos mal que tenemos este pequeño oasis, que es este encuentro que hacemos una o dos veces por semana, buenos amigos que tenemos pues, nuestra opinión y nuestras reflexiones sobre todo lo que acontece con Miguel Ángel en un bonito lugar de Andalucía como es Sevilla, y a Paco Coto, al que tengo muy cerquita y a la vez tan lejos. Así que bueno, pues vamos, estaba yo comentando anteriormente, antes de empezar, que me estaba acordando precisamente al hilo del sí, del que vamos a hablar dentro de un poquito, de algo que es algo que vertebra este país totalmente, y que seguro que vosotros vais, no sé si a estar de acuerdo o no, pero vais a caer enseguida. Cuando este país se ha unido, ha sido precisamente vertebrado por el mundo del deporte. Las grandes ocasiones y los grandes momentos que los grandes deportistas españoles nos han brindado han sido los que han aflorado a todas las ventanas y a todos los balcones de España, independientemente del lugar que sea, banderas de España. Y todo el mundo ha gritado España, España. Bueno, pues anoche hubo algo que ha sido histórico en el mundo de la radio. Yo al menos no lo recuerdo haberlo oído nunca ni haberlo escuchado nunca, y es que dos empresas privadas de este país, dos grandes empresas como son la cadena COPE y Onda Cero, se unieron durante casi 2 horas haciendo conjuntamente un programa deportivo conjunto emitido simultáneamente a través de las antenas de las dos emisoras, lo cual no deja de ser algo curioso, pero a la vez bonito. Dos grandes de la comunicación como José Ramón de la Morena y Juanma Castaño fueron capaces de reunir nada más y nada menos que en directo a deportistas españoles de la talla de Rafa Nadal, de Pau Gasol, de Carlos Sainz, de Carlos Sainjo, de Djokovic, que no es español, pero como si lo fuera, de Carolina Marín, nuestra andaluza Carolina Marín, de Busquets, etcétera, etcétera. Todo ello, ¿por qué? Pues destinado a una gran campaña, iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol, a la Cruz Roja, que ya hasta anoche habían recaudado más de 7 millones de euros. 7 millones de euros. ¿Por qué digo esto? Porque se me vino a la memoria anoche y me emocioné, incluso cuando lo escuché, un programa que yo escuchaba, era pequeño, que llevaba la sintonía de la Sinfonía del Nuevo Mundo y que realizaba un grande de la comunicación como fue Alberto Olivera, en el recuerdo por aquel Ustedes son formidables. No sé si algunos de vosotros lo recordáis, son más jóvenes que yo, pero eso fue un programa que marcó un hito en la historia de España, de hasta qué punto somos solidarios, y estoy hablando de hace ya más de 40 años, años 70, 75 aproximadamente, de hasta qué punto este país es grande y este país es solidario. Y unirse dos empresas privadas con algo tan competitivo como es un programa deportivo nocturno, y que dos empresas totalmente antagonistas sean capaces de emitir un programa simultáneo con un único fin y a través de grandes del mundo del deporte que tanta gloria le han dado a España, con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra este virus. Yo era una reflexión que he querido hacer y me lo vais a permitir, pero el mundo de la radio es grande, el mundo del deporte es muy grande, y repito, solamente ellos han sido capaces de doblegar cualquier ideología, haciendo aflorar el himno de España y la bandera de nuestro país a cualquier rincón de este bendito país que se llama España. En cuanto a la solidaridad, es decir que el país, los ciudadanos del país van por delante bueno, de este gobierno. Hoy teníamos la ocasión de ver a 4 amigos que son científicos que han realizado una labor de traer unos aparatos que valen un dineral, me parece que 100.000 euros cada aparato y tal, y organizar en China para hacer miles de análisis diarios, no sé qué, en el que ha colaborado, por cierto, el grupo Inditex en el tema del transporte. Y ellos han buscado la financiación de los aparatos, ya están aquí, están funcionando. Apple ha puesto, ellos han buscado también que Apple pusiera los ordenadores, los necesarios, y ya digo que el país va por delante de lo que es el gobierno en sí mismo, ¿no? Eso es impepinable. Y luego, pues no se acordarán de nosotros. Luego también tendremos ocasión de hablar supongo, de
de toda esta historia. Por cierto, también dos iniciativas de Andalucía, una que es con la creación de respiradores que se están haciendo aquí en Andalucía, y que también, pues, algo que estamos por delante, y algo que también he escuchado esta tarde, que Andalucía, pues, se ha puesto a la cabeza de realizar también una serie de aparatos. Hombre, lo digo como andaluz porque me enorgullece, pero sí que es verdad que a nivel de todo el país se están haciendo iniciativas muy grandes donde se demuestra que el gobierno está por detrás de sus temas. Luego vienen a apuntarse los tantos. Señalar también, Guillermo, antes de que se me olvide, que anoche, porque además os lo pasé para que lo vierais, pues corrió por Cádiz precisamente un bulo porque era un bulo totalmente, lo exprimé y efectivamente era un bulo, donde decía que en el hospital Puerta del Mar el personal pedía mascarillas y trajes y tal, porque estaban desabastecidos totalmente, y me lo negaron, me dijeron que a ver si no creíamos que allí donaban las cosas y que al final volvemos a lo mismo, que no es la Junta de Andalucía ahora mismo, el SAS, quien se hace cargo del suministro. Es decir, ahora mismo el único que manda en este país, según el estado de alarma, el artículo 116.2 de la Constitución y la ley orgánica que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Es exactamente si no recuerdo mal, no me acuerdo, sé que es del 81, pero no me acuerdo exactamente, una ley orgánica que, como se llaman las leyes orgánicas, precisamente son las leyes que van por detrás de la Constitución, que es decir, que son las más fuertes, donde dice que el gobierno, pues de alguna manera, para resumir, es el que manda, ¿vale? Porque se coge los poderes en sí mismo y solamente el poder sería de una comunidad autónoma si el problema existiera en esa comunidad autónoma, pero como están obligados a decidir el alcance de lo que tiene y el alcance ahora mismo de todo el país, pues quien manda es el gobierno. Es decir, que eso que se nos olvide cuando los famosos sindicatos en el hospital pues ponen denuncias diciendo que si no sé qué, que si tal, que si el SAS, y ya le han tirado dos para atrás los jueces. Porque dice, en un estado de alarma quien manda es el gobierno de la nación en este caso, cuando la extensión territorial es de todo el país. Y anoche, ya digo, corría ese bulo y luego, pues, no sé, está muy, muy por la labor en alguna determinada prensa de decir que si la ultraderecha está mandando mensajes, invadiendo las redes, no sé qué. Yo no creo que ese mensaje fuera de la ultraderecha, pero sería de los ultra iguales, como digo yo, porque esto de hablar de extremos, tan extremos son unos como son otros. Es decir, que están invadiendo, asustando a la gente y diciendo cosas pues, que verdaderamente no son verdad ni de un lado ni de otro. Mire usted, no tiene usted que vigilar los mensajes de las redes de la ultraderecha, tiene usted que vigilar los de la ultraizquierda, es decir, los de los ultra iguales, porque todos son exactamente iguales. Es decir, aquí los extremos son exactamente iguales. Y eso que por lo menos quede claro, que en el Hospital Puerta del Mar están servidos, es decir, que están faltos de medios, pero lo estaban antes de que aparecía el COVID, eso es impepinable, ¿vale? Porque, pues ya lo decíamos y lo comentamos el otro día, que la sanidad es algo en el que hay que hacer una inversión, que esto nos ha demostrado que hay que hacer una inversión, pero bueno, que tampoco es como para decir estamos desabastecidos de mascarillas y no sé qué, no tenemos que intercambiar y tenemos que pasarlas y tenemos que meterlas en la lavadora ni nada de eso. Quede por lo menos eso. Sí, bueno, pues buenas tardes a ambos y a quien nos está viendo al otro lado de la pantalla y la verdad ya hemos superado 19.000 fallecidos de forma oficial, aunque yo creo que lo oficial, como hoy se ha visto y se está empezando ya a decir, pues dista mucho de la realidad, ¿no? Yo en estos días, cuando hemos estado hablando, cuando hemos estado haciendo publicaciones en las diferentes redes sociales, pues en muchos casos se nos ha tachado de lo que, lo hablo yo personalmente en mi caso, pues se nos ha tachado de que se hacía difusión de bulos. Lo decía la semana pasada con lo del prohibir los cumpleaños, la celebración de los cumpleaños, el felicitar el cumpleaños feliz por parte de los policías locales a los niños, y se me decía que era un bulo cuando realmente sabíamos que no era, habíamos visto
la carta que la delegación del gobierno había dirigido a esos ayuntamientos, las subdelegaciones igual, y por tanto quedó confirmado que no es un bulo. Cuando hemos hablado igualmente, y en varios de estos debates lo hemos hecho, hemos hablado de que el número de fallecidos o el número de contagiados que se decían a diario pues no se correspondía con la realidad, también se nos tachaba de alarmistas, ¿no? Se decía que hay que ver lo que estamos diciendo, que hay que ver qué barbaridad, y sin embargo hoy Cataluña, por ejemplo, y la Comunidad de Madrid han venido a decir que los miles de fallecidos son muchísimos más y que no le cuadran esas cifras que se están dando a diario en la rueda de prensa que realiza el Comité de Coordinación del COVID-19. Digo esto porque ya hoy también Fernando Simón admitía que quizás esos datos no fueran totalmente ciertos, los datos de fallecidos. Por lo tanto, no estamos una vez más, tanto que se habla de bulos hoy en día. El principal bulo, ya lo dije en el anterior debate, es el desgobierno de Pedro Sánchez, que es quien está constantemente lanzando ese tipo de bulos y desgraciadamente, pues como decías Paco, nos encontramos con bulos como el que anoche nos hacía llegar, donde además lo triste de todo esto es que Andalucía, en este caso, y lo digo porque es la comunidad autónoma donde estamos, se ha dejado la piel en proteger a sus sanitarios, se ha ido incluso más allá de lo que permitía el Ministerio a la hora de esa protección para los sanitarios. Y digo esto porque ayer precisamente se daba una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo y se hacía una referencia a los porcentajes de esos equipos de protección, de esa protección que han recibido nuestros sanitarios en Andalucía, y donde se veía pues que aproximadamente, creo que el de media, estaban hablando de gafas de protección, estaban hablando de mascarillas, estaban hablando de batas. Bueno, pues la media aproximadamente era el 3 o el 4% de aportación por parte del Gobierno de España de los equipos que tienen nuestros sanitarios en los centros de salud y en los hospitales. Digo esto, un 3 o un 4%, porque precisamente también se daba una cifra significativa, y es que el grupo Inditex, que antes lo habéis señalado, daba el doble que el Gobierno de España. Esto es significativo de hasta qué punto el gobierno de Sánchez se ha preocupado por nuestros sanitarios y por la protección de los mismos. El grupo Inditex ha aportado muchísimo más a Andalucía en equipos de protección, y eso hay que decirlo, están ahí las cifras, que Pedro Sánchez actualmente. Y con respecto a cómo empezabas, Guillermo, sin duda alguna estamos en un gran país, ¿no? En un gran país donde los deportistas son la cara más visible, pero que al final, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos con José Manuel también, esto es una suma de esfuerzos, una suma compartida para dar lo mejor de sí como sociedad, ¿no? Y por tanto, este país, que es muy pequeño en el mundo, porque España al final es muy pequeño, es muy grande desde un punto de vista del corazón de los españoles. Y hay que agradecer a todos esa labor. Hay que hacer, como bien decías, Guillermo, dejar a un lado las ideologías, dejar al lado los intereses empresariales, que tú sabes que en los medios de comunicación hay muchísimos y muy contrapuestos, y por tanto es de alabar lo que ayer hicieron esas dos radios a la hora de ponerse de acuerdo en canalizar esa ayuda, en canalizar esa protección hacia quien más lo necesita, que desgraciadamente, como vimos, pues es cada vez mayor el número de personas que están necesitadas. Y uno de los, bueno, el máximo de España, que está realizando esa labor también, que también se ha visto atacado en estos días por esa extrema izquierda que tenemos en el gobierno de España, es nuestro rey. Se ha llegado a decir por un vicepresidente del gobierno que le molesta que el rey vista el uniforme de jefe de las Fuerzas Armadas, cuando realmente es su papel constitucional. Y hay que recordarle al vicepresidente, cuando saca esa constitución que tanto le gusta decir, que como digo, es la defensa de derechos de esta gente es únicamente detrás de una pancarta, pues hay que decirle que la constitución también incluye la figura de la corona en España y la figura del papel que tiene Su Majestad el Rey
a la hora de defender los intereses a nivel internacional de España y de representar nuestro país como jefe de Estado. Y hay que agradecerle al rey esa colaboración constante que ha realizado desde el Palacio de la Zarzuela a la hora de canalizar parte de la ayuda empresarial que nos está llegando y parte de la ayuda externa que muchos países están haciendo a España. Con todo esto, pues lo que vengo a decir es que al final quien más debería estar en el tajo a la hora de trabajar, a la hora de esforzarse, pues desgraciadamente nos hemos encontrado que no está, y es un gobierno que no pinta nada y que al final todos esos esfuerzos individuales que al final se convierten en un colectivo, pues son los que nos van a sacar de esta situación y los que van a aportar la solución a los problemas. Y a eso que tú dices, Miguel Ángel, precisamente yo casi estoy llegando ya a la conclusión, casi a la conclusión, de que me importa muy poco, poquísimo, lo que diga Pedro Sánchez, me importa menos todavía lo que diga su socio de gobierno y, por supuesto, me importa prácticamente nada, absolutamente nada, lo que digan el resto de miembros del gobierno del país, entre otras cosas porque estimo y creo a estas alturas del problema que, al igual que el famoso libro de Gabriel García Márquez, esto es la crónica de una muerte anunciada, y quiero decir con esto que esto es el principio del fin de un gobierno que no ha sabido en ningún momento estar a la altura de las circunstancias de la crisis sanitaria, primero, y económica y social más grave que ha sufrido este país. Dicho esto, a estas alturas de la película, si me permitís la expresión, a mí lo que me preocupa y lo que ya realmente a mucha gente hablo con familia, hablo con amigos, hablo con gente por teléfono, y todo el mundo coincide hoy particularmente en lo mismo. ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué nos están mintiendo? ¿Por qué están diciendo, y fijaos lo gravísimo, por lo menos para mí, qué es esto? ¿Por qué nos están diciendo que solo, entre comillas, solo han muerto 19.000 personas, cuando la realidad, y hoy leía dos artículos fantásticos, uno en ABC y otro lo firmaba Antonio Naranjo, leía dos artículos que le sacan los colores al lucero del alba. Y cuando digo le sacan los colores al lucero del alba, ponen entredicho y deja con el trasero totalmente al aire al gobierno a la hora de calcular la cifra. Y ojo que esos dos artículos no están dichos ni escritos porque sí. Están basados, no sé si lo habéis leído, pero si no lo habéis hecho, intentad buscarlo. Está basado en un estudio que ha hecho el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Harvard. O sea, que no estamos hablando de la peña de aquí de la esquina, estamos hablando de una institución docente, si no la más importante, de las más importantes del mundo. Y ese estudio dice tajantemente, entre otros, habla de España como país europeo en el que se ha cebado con toda crudeza el coronavirus, dice que es imposible, totalmente imposible, que a estas alturas, con lo que llevamos, con la cantidad, con los 47 millones de españoles, solamente hayan fallecido 19.000 personas y haya 180.000 contagiados. La cifra es terrorífica. Se habla de unos 7 millones de contagiados y se habla, como cifra que se puede acercar más a la realidad, entre 55.000 y 60.000 fallecidos, bien directamente a causa del coronavirus o por el coronavirus, naturalmente. Por lo cual quiero decir que ya lo que diga esta gente, pues no me importa. Y os voy a decir algo que os puede parecer incluso, y termino ya, hasta casi frívolo, no, puede parecer hasta temerario. Fijaos lo que os digo, Fernando Simón va a tardar muy poco tiempo en dimitir. Fernando Simón va a tardar muy poco tiempo en dejar ese cargo, porque Fernando Simón se está dando cuenta. Fernando Simón es todo el mundo lo conocemos, es un científico espectacular, es un gran médico, es un hombre que ha combatido pandemias en Angola, pandemias en Sudamérica, ha estado en los peores sitios del mundo combatiendo, trabajando y luchando. ¿Qué hace ese hombre ahí? Y ese hombre hoy se está dando cuenta porque, si habéis visto, se tocaba continuamente la cara. Y quien sepa un poquito, los que hemos trabajado en los medios de comunicación, sabemos que quien está nervioso o no conforme con lo que está diciendo suele mostrarse incómodo. Y como digo, Fernando Simón es muy probable que dimita y que diga: yo no voy a soportar más este tipo de mentiras, porque son mentiras que nos cuentan diariamente. Por eso digo que yo ya paso de lo que digan ellos, yo ya me quedo con la familia,
miles de familias destrozadas, me quedo con el engaño, me quedo con la mentira, me quedo con la improvisación y me quedo con que si estamos contando con los días que faltan para que esto no va a terminar, pero para que esto poco a poco podamos ir buscando una salida, cuento también los días para que los responsables, que los hay y muchos, paguen por todo lo que están haciendo. A raíz de las mentiras que de las cuales decía y el de gobierno que decía Miguel Ángel, solamente tenemos que ver pues el tema de la renta básica que se ha convertido en el tema del día. Yo no lo he visto a un solo político que cuando se ha hablado en estos últimos tiempos de la renta mínima se haya opuesto a esa renta mínima, ¿vale? Lo que pasa es que lo que bien decía el ministro cuando esta mañana decía que se había enterado por la prensa de que se emitía, porque era un tanto que se tenía que apuntar Pedro Iglesias como fuera, y ayer pues determinó con el presidente del gobierno que él hacía el anuncio y punto. Pero si es algo que también decía, como digo, el ministro esta mañana, es decir, que bueno, que una cosa es que se decrete efectivamente la renta mínima, y otra cosa es cuándo se pueda poner en vigor, porque bueno, hay muchas cosas que estudiar. Efectivamente hay que vigilar a quién se le da esa renta mínima, porque al final pues habrá de todo, como es lógico y normal, y más en este tema, más en estos temas, que habrá gente que efectivamente la renta mínima pues la tengan que tener con las condicionantes que se den, y hay gente pues que intentarán tener algo más de dinero con la renta mínima, ¿no? Y entonces el gobierno que se crea en el sentido de que un vicepresidente del gobierno haga un anuncio y el ministro responsable diga esta mañana que él se acaba de enterar por la prensa, pues bueno, dice usted que aquí no hay coordinación de ningún tipo de coordinación, ¿vale? Y a raíz de lo que decíamos antes, de lo que yo decía antes de la ley que no me acordaba antes, la ley orgánica 4/81, que habla de los estados de alarma, sitio y excepción, pues en el artículo 7º dice que a los efectos del estado de alarma la autoridad competente será el gobierno, o por delegación de el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o en parte del territorio de una comunidad, que no es el caso. Quiere decir que lo dice muy clarito la ley orgánica, que es una ley que las leyes orgánicas encima se aprueban por mayoría absoluta, por una mayoría cualificada del Congreso, quiere decir que no se aprobó en el año 81 por la mitad más uno, se aprobó por 2/3 de lo que es en sí el Congreso como mínimo. Y yo digo que el artículo 7º está diciendo clarísimamente que a los efectos del estado de alarma la autoridad competente será el gobierno, no es nadie más, el gobierno, única y exclusivamente. Y todo lo que ¿Qué gobierno? El gobierno, el gobierno. ¿Cuál de ellos? ¿Qué gobierno? Lo que llamamos un gobierno, lo que llamamos el ejecutivo, que se diría técnicamente. No, yo hace tiempo que vengo diciendo el desgobierno, porque es que veo dos gobiernos en uno, ¿no? Dos gobiernos de lo que debería ser uno, y además dos gobiernos que están contrapuestos y en constante competición. Es decir, aquí va uno a darle la puñalada al otro por la espalda, si además sin ningún tipo de miramiento. Bueno, y parece que hay ciertas reconciliaciones después de la puñalada, pero hasta la siguiente, ¿no? Y hoy lo hemos visto con respecto a la renta básica, ¿no? A mí me parece tremendamente llamativo que el ministro que tiene precisamente que poner en marcha esa renta básica no tuviera conocimiento, o que esté simplemente en contra de determinados aspectos de lo que se viene hablando en los medios de comunicación. Yo desde hace tiempo en determinadas políticas sí es cierto que estoy tremendamente desangelado un poco, si me permitís la expresión, por dejarse llevar las cuestiones políticas desde un punto de vista del marketing electoral, de lo que manden los medios de comunicación, de dar un titular fácil, de a ver quién se apunta un tanto. Y yo creo que lo que no ha entendido el gobierno de España todavía, hay algunos partidos políticos de la oposición que tampoco se han dado cuenta de eso tampoco, como por ejemplo Vox, que tampoco se ha dado cuenta de lo que va esta situación. La situación actual que tenemos no es una situación para hacer rédito político, para sacar votos.
es una situación que los españoles están demandando y están solicitando que haya soluciones acordadas por nuestros representantes públicos, pero sin que nadie se apunte un tanto, sino que únicamente la sociedad española es la que se tiene que apuntar ese tanto de la solución, en primer lugar sanitaria y después desde un punto de vista social y económico al COVID-19. Yo creo que el error precisamente en todas las decisiones que se están tomando es eso. Se permitió el 8M desde un punto de vista de marketing político, se permitieron muchas de las decisiones o no se tomaron muchas de las decisiones a tiempo precisamente por eso, y la diferencia es notoria porque en muchas ocasiones de otros países, por ejemplo Portugal, se pregunta, bueno, ¿y por qué Portugal tiene menos casos? Si está al lado, si está pegado a España, si estamos hablando de una frontera que no existe ya en Europa como tal y que por tanto hay libre circulación de personas y de mercancías, y como en Portugal pues hay menos casos. Pues precisamente porque se tomaron las medidas unos 10 días antes de lo que se tomó en cuanto a número de casos, porque lo importante no es el tiempo, es el número de casos que ya había en ese país. Y en España pues se tomaron las medidas con un alto número de casos demasiado tarde, precisamente, y por eso soy muy crítico, precisamente para que se mantuviera esa manifestación del 8M que tanto daño ha realizado. Yo ya leía un estudio que decía los casos que se podrían haber evitado si de haber tomado la decisión una semana atrás. Creo que es tremendamente significativo y animo a quien nos esté viendo a que busquen en las redes sociales, en las noticias, dirán que es un bulo, nos van a decir que es un bulo más de los que se están diciendo, pero desgraciadamente esa es la situación que tenemos. Tenemos un gobierno que está calculando, que está con la calculadora de votos, que está compitiendo entre sí para cuando haya próximas elecciones, que soy de la misma idea que Guillermo, de que es necesario que exista una salida ya a esto y que el gobierno que tenemos actualmente pues desaparezca y que haya una convocatoria de elecciones, y desde ese punto de vista se están tomando esas decisiones. Otra vertiente que está viendo en este gobierno, pues es que está sobrepasado. Desgraciadamente nos estamos encontrando con que un día dicen una cosa y al día siguiente dicen totalmente la contraria. Por poneros un ejemplo de ayer, las evaluaciones del tercer trimestre del sistema educativo. Ayer en algunos medios de comunicación se decía que desde el Ministerio se había llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que no hubiera evaluación, para que todos los niños pasaran y que hubiera un aprobado general. Hoy precisamente escuchaba esta mañana a la ministra, decía lo contrario. Por lo tanto, yo creo que lo que el ciudadano detecta o lo que le preocupa es esa falta de claridad, esa falta de coherencia en las manifestaciones. Y desgraciadamente, pues ese es el gobierno que tenemos. Yo lo vuelvo a decir, lo dije un día, tenemos el peor gobierno, desgraciadamente, en el peor momento. Y es lo que nos ha tocado y habrá que tomar las consideraciones oportunas una vez que pase esto, una vez que superemos la pandemia y, por supuesto, dentro de esas consideraciones estará la convocatoria de unas elecciones. Y dentro de ese desgobierno, que lo es total y absoluto, hay algo que además llama poderosamente la atención. Es decir, está claro y es evidente, o al menos a mí me lo parece, no sé qué opinarán los que nos ven, que luego, como dice bien Miguel Ángel, nos tachan de esparcir bulos, etcétera. Hay algo que es importante. Está claro que, bueno, que hay una factura que Sánchez está pagando y que es el puñado de escaños que pudo conseguir para ser presidente del gobierno y que le cedió Unidas Podemos. Pero hay una facción que curiosamente es la que se ocupa de lo económico casi, que la encabeza Nadia Calviño y que le sigue María Jesús Montero, y que es la que más se enfrenta y además me consta, porque lo leo, duramente contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. De hecho, yo creo que algunos lo habéis leído, algunos de los dos, y quien nos esté viendo igual no lo ha leído, pero han saltado varias veces las alarmas. Curiosamente, en la primera etapa del estado de alarma, en aquel famoso Consejo de Ministros que no comparecían, que tardaron 4 horas, fue porque hubo una bronca monumental entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias. De hecho, Nadia Calviño se levantó de la mesa y tuvo que ser el propio
presidente del gobierno el que apaciguara un poquito los ánimos y algún que otro miembro del Ejecutivo, como dice Paco, porque gobierno no se le puede llamar. ¿Qué quiere decir esto? Ni están de acuerdo, ni se van a poner de acuerdo, y aquí cada uno va a arrimar el ascua a su propia sardina. Pablo Iglesias quiere arrimarla a su ascua, que es la de imponer una totalidad y hacer lo que un régimen comunista y totalitario, bolivariano, hace en estos casos, que está llegando ya al punto de obligar a artesanos al que le pagan 7.000 euros al mes, por si no lo sabíais, y esto no es un bulo, esto se puede consultar, obligar a artesanos a que elabore un CIS en medio de la pandemia y hacer preguntas tan sumamente civilinas y cargadas de veneno que, como se ha hecho telefónicamente, a quien le ha llamado pues ha dicho pues sí, y es condenar la opinión, la libertad de expresión, que la libertad de expresión no es insultar a nadie, oiga, que la libertad de expresión, al menos desde lo que yo aprendí en su momento y he ejercido, es opinar. Y aquí no se opina sobre el vecino ni sobre el tendero. Aquí se opina de quienes nos están intentando gobernar y no lo están consiguiendo. Y eso no lo quieren. El maquillaje es fundamental para seguir en el poder. Fundamental. Qué curioso que Cataluña, creo que lo comentábamos el otro día, ha sido el que le ha puesto los puntos sobre las IE y le ha dicho, no, espérate un momentito, aquí no hay tantos fallecidos. ¿Cómo va a ser que en Cataluña, que hay 5 millones de habitantes y que ha sido el segundo foco de la pandemia en España, solamente tenga 3.000 fallecidos? Y de ahí han pasado todas, y han seguido todas. Y Madrid la siguiente. Andalucía, afortunadamente, el gobierno andaluz lo está haciendo dentro de lo poquito que tiene y de lo escaso y de las migajas que le da el gobierno de la nación, se está actuando muy correctamente. Yo creo que aquí en Andalucía incluso ya se ha contenido, ni en muy poca fecha vamos a ver cifras que son totalmente inversas a las que vemos en la actualidad, y que sean las comunidades autónomas a las que Sánchez les pide unidad, las que están saliendo al paso de todo y están intentando solventar los 1.000 millones de problemas que tienen diariamente para atender a su propio ciudadano, las que le digan, oiga, no, usted se equivoca, esto no es así. Y por eso, y termino, no deja de ser incluso hasta patético, porque yo lo calificaría de patético, el que le pida a las distintas fuerzas políticas un pacto que no se le puede poner de la Moncloa, porque aquellos sí que eran políticos de verdad, se les proponga un gran acuerdo de Estado para yo descargarme culpa y descargarme responsabilidad y compartirlas con todos vosotros. No, mire usted, la mayoría le han dicho que no, evidentemente, que esto hay que sentarse y, como se dice habitualmente, y perdonarme la licencia, primero vamos a hablar con el padre de la muchacha, ¿eh? O sea, aquí hay que poner muchas cosas en la mesa antes de llegar a ningún tipo de acuerdo, para que usted no nos pueda decir al final, yo no lo acordé, yo no lo decidí, lo decidimos todos. Así no. Yo no puedo estar de acuerdo contigo en el tema de María Jesús Montero por una razón muy sencilla, porque soy andaluz y lo primero que tiene que hacer María Jesús Montero es encargarse de que se devuelvan 800 millones de euros. ¿Vale? Pero esta es otra historia, Paco. Vale, me parece muy bien, pero con 800 millones de euros aquí se hace muchísimo sanitariamente, pero muchísimo, ¿vale? Y usted estaba entonces en el gobierno de aquel que provocó los ERE. Devuelva usted el tema, a mí no me vale eso de que no es que resulta que no estaba, es que ahora esto es otro partido donde dice, mire usted, una empresa será responsable subsidiaria toda su vida, aunque estén muertos los que lo fundaron, pero seguirán siendo responsables. Y usted estaba, pero encima seguirá usted siendo responsable, usted o los que vengan detrás, de que se han llevado 800 millones de euros de los andaluces y que ahora nos vendría muy bien. Encárguese usted de que devuelvan eso y luego ya hablaremos de lo que usted quiera. Pero eso es lo primero. Pero eso son las responsabilidades, Coto. No me ponga usted ahora que si que si por otro lado otro partido se dejó de llevar. A mí como andaluz lo que me afecta son 800 millones de euros que se llevaron ustedes. Pónganlo encima de la mesa y luego discutimos lo que usted quiera. Que no soy yo quien vaya a defender a María Jesús Montero, ni muchísimo menos. Yo no entiendo en absoluto. Estoy hablando de ahora. Que no entiendo cómo cualquier político andaluz en el Congreso, lo primero que haga una vez que se levante es recordarle a esta señora Montero, a María Jesús Montero, oiga usted, antes de empezar a hablar de nada,
usted debe 800 millones de euros a Andalucía. Y ahora hablaremos de lo que nos toque, del control del gobierno, lo que usted quiera, pero eso es lo primero. Lo primero que creo que ahora serían importantísimos. Entonces a mí no me extraña en absoluto que se maneje el CIS, que se manejen historias y que se manejen eso cuando alguien pues se ha llevado pues 800 millones de euros, ¿qué quiere que le diga? No personalmente, muy bien, pero sus compañeros, etcétera, etcétera, que están y que estaban en el partido. Entonces, así que no me cuente usted a mí ningún tipo de historia.